el día de ayer. Ahora, hermanos, nos toca hablar acerca de la bondad, muy parecido a la benignidad, pero veremos que es otra palabra, otra frase, otra cuestión, pero que tiene que ver también con nosotros los creyentes. El tema es el fruto de la bondad. Lo mismo que hemos estado pasando en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahora nos estacionamos en el término bondad. Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, los que tengan su Biblia pueden buscar Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Puestos sobre sus pies. Lucas 6, 27. ¿Estamos listos? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor Jesús, prometemos estar quietos, prometemos estar atentos a tu palabra. Háblanos a través de esta predicación. Estamos conscientes de la imperiosa necesidad. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo con la paz. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. En Gálatas 6:10 se indica que este texto lo podemos memorizar y podemos también profundizarlo y analizarlo. 6:10 de Gálatas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Una vez más. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? La iglesia. Los que formamos la iglesia, los que formamos la congregación. Esa es la familia de la fe. Es una familia muy grande. Es una familia enorme. No se puede contabilizar el número de los redimidos. Es difícil tenerlo. Aunque el coro dice, Juan vio el número de los redimidos allá en el cielo. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. El número de los redimidos seguro que es millones de millones. Esa es la familia de la fe, muy grande. El fruto de la bondad, que es lo que hoy estaremos analizando, veremos que Dios es la fuente de toda bondad. También veremos que Dios manda que sus hijos
se traten con bondad y que Dios quiere que el mundo vea a Cristo a través de nuestra bondad. Y por último, solo Dios puede hacer crecer la bondad en sus hijos. La bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. No es una cuestión que se pueda aprender, no es una cuestión que se pueda adquirir a través de la experiencia o a través de la teoría. No, la bondad es algo divino, es algo que viene de Dios y lo veremos. Porque esta virtud, que también forma parte del fruto del Espíritu, que tiene que ver, hermanos, con la relación con el prójimo, con la relación con nuestros semejantes, con eso tiene que ver la bondad. Y es una palabra, este vocablo bondad, muy parecida a la palabra benignidad en el significado, pero ¿cómo lo podemos diferenciar? Bueno, bondad se puede traducir como beneficencia, eso es. Se puede traducir o se puede también comparar con beneficencia. Bondad es hacer el bien. Bondad es generosidad. Esos serían sinónimos de bondad. ¿Cuáles son los sinónimos de bondad? Beneficencia, hacer el bien, generosidad. Así que la bondad es la virtud que impulsa a hacer el bien a los demás. Eso es la bondad. La virtud que impulsa a hacer el bien a los demás. Sin que esos lo merezcan, hacer el bien sin hipocresía, sin vanagloria y sin ningún interés. Ese es la completa definición de bondad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre bondad y benignidad? Bueno, la diferencia es que bondad viene siendo como la práctica, y benignidad es como la actitud amable que se tiene. O es como si se dijera, en teoría y en práctica. En teoría es benignidad, en práctica es bondad. El que actúa con bondad es benigno. Es benigno. Quiere decir que tiene benignidad, porque actúa con bondad, porque es bueno. Actuar con bondad es ser bueno, es llegar a ser bueno con los demás. Y Dios es la fuente de toda bondad, porque Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Atribuirle un mal sería injuriarle. Atribuirle maldad a Dios es menoscabar su carácter, es ofenderlo. Hay gente que se atreve a decir que Dios es malo porque están pasando por un infortunio, porque están pasando por una situación crítica y difícil, y levantan la voz contra el Creador y dicen: es que Dios es malo porque me quitó a mi familiar, porque permitió que alguien muriera, porque permitió que me robara. Él es malo, dicen algunos. Y nosotros debemos tener cuidado en atribuirle a nuestro Dios maldad o pecado, porque Él es bueno. Esa es su naturaleza. Él es bueno. Amén. En cuanto a la naturaleza del enemigo, que es el diablo, él es malo. El diablo sí es malo, perverso, pero nuestro Dios, que es la fuente de toda bondad, Él es bueno. Por eso se nos invita por el mismo David en 1 de Crónicas 16:34 a aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. El Salmo 107, versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y también en el Salmo 145, en su versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos. No podemos decir: bueno es Jehová para con los de la iglesia Emanuel. No, bueno es Jehová para con todos. Amén. Para con todos los que habitamos esta localidad. Bueno es el Señor. Hace salir el sol para buenos y malos.
hace descender la lluvia para buenos y malos. Bueno es el Señor para con todos, sin excepción de personas. No hay acepción de personas para con Dios. Él es rico para con todos los que le invocan de corazón. Y si yo invoco de corazón al Señor, seré salvo. Si tú invocas de corazón al Señor, serás salvo, porque el Señor es bueno. Nosotros somos malos, pero el Señor es bueno. Él es bueno y debemos proclamar que Él es bueno y que su misericordia es eterna. Muy bien. Si Dios es la fuente de toda bondad, no solo lo dice el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Pero vayamos a las palabras de Cristo. Son palabras que sorprenden, inquietan y algunos hasta malinterpretan la palabra. Porque el Señor le dijo a una persona: ¿por qué me llamas bueno? Y eso no está indicando que Jesús no sea bueno. Mateo 19, 17. Mateo 19, 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque dice que vino uno y le dijo: maestro bueno. Esa fue su saludo. Maestro bueno. ¿Tenía razón el hombre este? Claro. El dirigirse así al Señor, correcto. Correcto. Maestro bueno, porque Él es un maestro bueno. Es un buen maestro. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna?, decía el hombre. ¿Qué bien haré para salvarme? Y el Señor le dijo, en forma también de pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que aquí en el Nuevo Testamento encontramos cosas interesantes y Jesús enfatizó aquí la bondad del Padre. Está enfatizando la bondad del Padre, y eso no quiere decir que Jesús no sea bueno, ni tampoco está negando su deidad, porque Jesús es bueno. ¿Cuántos lo creen? Cristo es bueno, claro que es bueno. Pedro el apóstol nos testifica que es bueno el Señor. Vamos a leer por qué dice Pedro que es bueno el Señor. Hechos 10, busquen en sus Biblias y vean conmigo. Hechos capítulo 10, y ahí Pedro está predicando, Pedro está hablando, el apóstol Pedro, y está diciendo lo siguiente a partir del verso 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, quiere decir que anduvo haciendo lo bueno, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro sigue diciendo: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Lo que dice el verso 39. Qué testimonio muy fuerte. Este es un testimonio fehaciente, un testimonio real, un testimonio verdadero que está diciendo Pedro. Habla acerca de que Jesús anduvo haciendo bienes. Todo lo que ha hecho el Señor es bueno. Todo lo que hizo es bueno. Y lo que sigue haciendo es bueno. No podemos comprender muchas cosas. No la podemos entender porque nuestra mente es finita. Porque a veces tenemos una cabeza que no tiene el entendimiento correcto. Y no entendemos a Dios. No comprendemos las cosas de Dios. Porque nuestro Dios está por encima de nosotros. Y no logramos entender por qué suceden las cosas. Hoy en la mañana me estaban informando que falleció el papá de Fidencio. ¿Sí conocieron a Fidencio? Sí, no conocía a Fidencio, pero muchos sí conocieron a Fidencio. Bueno, el hijo de la hermana Violeta. Entonces, este señor, que se llamaba Fidencio también, con el sueño americano o canadiense, él quiso irse a Canadá. Pero la persona que lo iba a llevar hasta Canadá no logró llevarlo y le robó, al parecer. Y entonces él se quedó en Tijuana, cayó en depresión, y las personas que se dieron cuenta cuando él estaba ahí en unos días, bueno, de repente le dio un infarto y lo llevaron en la ambulancia, y al parecer antes de llegar al hospital falleció. Su muerte fue letal.
y luego avisaron a la familia. Pero allá solo, sin familia, sin conocidos en Tijuana, falleció desde la semana pasada y lo van a traer hasta Sayula de Alemán, en avión, lo van a traer a Veracruz, desde Tijuana, y llega creo el miércoles el cuerpo. Y ciertamente, pues estamos orando por la familia, que Dios tenga misericordia de ellos, del jovencito Fidencio, porque pues su padre de él falleció, y independientemente de cómo se porte un padre de familia, pues los hijos sienten la partida de un padre. Oraremos por Fidencio, que lo conocemos, y también por la hermana Violeta, pero son cosas que pasan, son cosas que suceden, y le diremos al Señor, le reclamaremos por qué. ¿Por qué? Le diremos, ¿eres malo? No, nuestro Dios no es malo, Él es bueno, y todo lo que quiso ha hecho. Amén. Todo lo que quiso ha hecho, y lo que ha permitido, Él sabe por qué lo ha permitido. Solo nosotros debemos aceptar su voluntad, porque Él es lleno de toda bondad para con los hombres, porque Él anduvo haciendo bien. Claro que si alguien se levanta y dice, pastor, yo no estoy de acuerdo, porque a mí me ha ido de la patada, así que Dios no ha sido bueno conmigo. ¿Será cierto? Si hacemos una investigación exhaustiva, no es que Dios tenga la culpa del infortunio, no es que Dios tenga la culpa de la desgracia, no es que Dios tenga la culpa de lo que pasó. Hay que buscar el fondo y ver a dónde está el inicio y el principio del mal, y veremos que el pecado es lo que inicia todo, lo que inicia la desgracia, y la paga del pecado es la muerte. Establecido así de parte de Dios, pero no porque Dios sea malo. Dios es bueno, por eso Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, ya entendiendo que Dios es la fuente de toda bondad y de ahí depende, Dios manda que sus hijos se traten con bondad. Eso es lo que nos manda a nosotros, nos ordena a nosotros. Es una orden del Señor, que nos tratemos con bondad. Tener actos de bondad es una enseñanza que Cristo pronunció de su propia boca, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces seguimos a Jesús. El Señor ayudó a los necesitados, como dice Pedro aquí en su testimonio. Entonces nuestra bondad debe quedar limitada a los creyentes, pero a ellos se les ha de demostrar de una manera especial, como dice el texto, mayormente a los de la familia de la fe. Si vamos a hacer bien, vamos a hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a ellos, en una manera especial. Veamos entonces ejemplos como Dorcas, que dice la Biblia que ella era bondadosa para con los hermanos de la iglesia local, de acuerdo a Hechos 9:36. Esta fue una mujer conocida por su generosidad, recordada por sus actos de bondad en el verso 37 y 39. Y ella murió y pasó a la historia, y ahorita está en el cielo. Dorcas está en el cielo, la hermana Dorcas está en el cielo, pero ella fue conocida por ser una buena mujer, una mujer buena, una mujer bondadosa, que ayudó a la iglesia. ¿Cómo quisiera usted ser recordado en la iglesia local? ¿Cómo quisiera ser yo recordado en la iglesia local después de que partamos de esta tierra? ¿Cómo quisiera usted ser recordado? ¿Como un hermano bueno? ¿Como una hermana bondadosa que actuó con bondad? ¿O como una persona difícil? Como una persona que en lugar de apoyar se convirtió en una carga. En lugar de aligerar el asunto, se apesantó y no quiso trabajar. ¿Cómo quisiera usted ser recordado en el futuro? Hermanos, vamos a pasar de este mundo, y ¿cómo queremos que los hermanos nos recuerden? Mi tía Felicidad Marcial, cuando yo le hablé acerca de su pastor Félix Soriano, me dice ella, hijo, mi pastor era bueno, y hasta así lo acentuaba, dice, era muy bueno mi pastor, muy bueno era mi pastor. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿por qué mi tía dice que su pastor era muy bueno? Pues porque creo que a ella la trató muy bien, creo que la trató con bondad, la trató con misericordia, porque cuando ella tuvo un desliz,
al casarse con un impío, con un pagano. El pastor no la expulsó, no la disciplinó, sino que la trató con misericordia. ¿Y saben cuántos años vivió ella? 104 años. 104 años. Y el testimonio que me dio de que su pastor era muy bueno, ella tendría como unos 80 años cuando me dijo eso. Yo me quedé sorprendido y digo, que recuerden a una persona así y que se quede grabada en la memoria. ¿Cómo era fulano? No, era muy bueno. Aunque dicen que todos los que se mueren son buenos, ¿no? Qué bueno era fulano, pero porque ya está tendido, porque está muerto. Pero esa es falacia, no. No vamos a engañar, no vamos a decir mentiras. Si alguien muere verdaderamente y fue bueno, tenemos que reconocer qué bueno fue el hermano fulano. Qué bueno fue, porque donó el terreno del templo. ¿No? O qué bueno fue porque ayudó a la construcción y ahí quedó grabado su trabajo. Qué bueno fue porque siempre estuvo interesado en la obra, siempre trabajando en la obra del Señor. Hermanos, Dios manda entonces que nos tratemos con bondad. Eso es lo que Él quiere. Vamos a tratarnos con bondad. Vamos a ser buenos nosotros con los otros. Cuando el cristiano es generoso, ese cristiano está buscando las oportunidades de ayudar a sus hermanos. Entonces es imitando precisamente la bondad de Cristo, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, imitar la bondad de Cristo, imitar al Señor Jesucristo, y ese acto de bondad honra desde luego a Dios. No solo manifestamos bondad cuando brindamos algo, sino que cuando corregimos a nuestros hermanos es otra forma de demostrarles bondad. Sí, porque si tú ves que tu hermano anda mal y no lo corriges, no lo exhortas, pues lo estás enviando al desfiladero. Estás viendo que se está cayendo, que se está yendo al precipicio, y todavía le das una patada y un empujón para que se vaya más, que se hunda más. No, rescatarlo, exhortarlo, quizás regañarlo, decirle, mira hermano, creo que estás mal en esto. Y esa es parte de la bondad, esa es parte de la misericordia, parte del amor y del cariño que se debe tener. Y cuando nosotros exhortemos a alguien, lo vamos a hacer con espíritu de mansedumbre, no creyéndonos que ya somos los perfectos y que no hemos hecho ningún error. No, tratar de reconvenir a ese hermano y decirle, mira hermano, hermana, creo que no te conviene esa actitud y la verdad es que te estimo y yo no quisiera que te pasara algo malo. Así que tenemos el gran lexicógrafo del Nuevo Testamento, Trech, que dice que Jesús dio muestras precisamente de bondad cuando limpió el templo y echó a los que habían convertido el templo en un mercado. Y si alguien dice, pero ¿cuál bondad hay ahí? Si el Señor tomó un látigo y volcó las mesas y tiró las monedas de los cambistas y abrió las jaulas de las palomas, abrió los corrales de las ovejas y los borregos y se salieron y se hizo un desbarajuste. Por eso es que los que estaban encargados del templo y de la venta ahí en el templo, que lo habían convertido en un mercado porque era una cueva de ladrones, se enojaron y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué vienes a hacer esto? ¿Quién eres tú? Pero el Señor dijo, sé la casa de mi Padre, y el celo de la casa de Dios, el celo de la casa de mi Padre me consume, y ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones. Fuera de aquí. Y sacó a los cambistas. Y yo creo que se quedaron impresionados porque siempre veían al Jesús manso y humilde y ahora lo ven con un látigo y enojado. Estaba mostrando bondad ahí también. También estaba mostrando bondad en esa corrección que hacía. Y el apóstol Pablo destacaba que los hermanos de Roma estaban llenos de bondad porque eran capaces precisamente de llamar la atención a otros hermanos. La iglesia local necesita miembros con esa bondad y al mismo tiempo amables y al mismo tiempo hermanos y miembros fuertes que apoyen la obra.
Yo les invito, hermanos, a que apoyemos el centro de rehabilitación. Si hay usted a parar al centro de rehabilitación cuando se sabe que hay culto los martes y los jueves. ¿Se ha interesado usted por ese trabajo, por esa obra que se está realizando para honra y gloria del Señor, para salvación de almas perdidas? Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Es de aquí, de nosotros, el trabajo que se está realizando en el centro de rehabilitación. Primeramente se está poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también de la iglesia de Emanuel. En que la iglesia de Emanuel está trabajando de alguna manera. Solamente tenemos 2 internos en el centro de rehabilitación y estamos mirando el cambio en ellos. Estamos mirando el interés. Y el interés de sus propias familias que van a los cultos y que reciben consejería de la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es esto. Si tú quieres becar a alguien y meterlo en el centro de rehabilitación porque amas a esa persona, hazlo. Hazlo. ¿Qué estás esperando? Si el dinero lo estás gastando en otras cosas superfluas, en otras cosas que no son buenas, haz algo bueno. Algo bueno para tu amigo, para tu vecino, que sabes que está hundido en el alcoholismo, en la drogadicción y que puedes rescatarlo de esa vana manera de vivir. Entonces lo becas y lo llevas al centro de rehabilitación. Eso es ser bueno. Eso es ser verdaderamente bueno. Bueno no es que invites a una persona a un restaurante a comer, que sabes que después esa misma persona te va a retribuir la misma invitación. Ser bueno no es hacer una gran fiesta, invitar a todas las personas y derrochar el dinero. Eso no es ser bueno. Mucha gente dice, ¡qué esplendidez! Miren qué fiesta tan grande hizo. Invitó a todos sin excepción de personas. Y derrocharon alcohol y bebidas embriagantes y comida a más no poder. ¿Eso es ser bueno? Eso no es ser bueno. Eso es cerrar los ojos y los oídos a las necesidades apremiantes del mundo. Porque hay gente que se está muriendo, hermanos. Hay gente que está padeciendo una situación tan difícil. Hay gente que está sola y amargada y necesita que alguien vaya y le tienda la mano, pero la mano de verdad. No solamente decir, hermanito, yo te amo, yo te quiero, y ya nada más apapacharlo y abandonarlo y dejarlo a su suerte. No, buscar la manera. Este medio que tenemos del centro de rehabilitación, hermanos, no es cualquier cosa. Es un medio bueno para salvar a las almas. Es un medio bueno que el Señor nos ha iluminado, que el Señor nos ha dado para que trabajemos en la obra del Señor y con las personas más hundidas y con las personas más necesitadas. Porque son los despreciados, porque son los humillados, porque son los que nadie ha dado por ellos. Pero hermano, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Seremos capaces entonces de ser buenos? Tenemos que ser buenos también con la familia. Tenemos que ser buenos con los hijos, con los parientes cercanos. Tenemos que ser buenos. Hermanos, porque la verdad de las cosas es que no hemos sido buenos. La verdad de las cosas es que no hemos sido buenos. No hemos actuado con bondad. Nos hemos endurecido. Nos hemos hecho de la vista gorda. ¿Por qué se dice de la vista gorda? ¿Por qué se dice de la vista gorda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué se dicho de la vista gorda? Estamos viendo lo malo y no por ignorar. Pero sí, ¿pero por qué? ¿Por qué la vista gorda? Porque es como un cerdo que tú lo estás engordando y engordando, se le cierran los ojos. Ya no puede ver de tanta gordura. Ya no puede abrir los ojos, tiene que... Habrá personas también que tengan la vista tan gorda que por la gordura de la cara o por la obesidad se le cierren los ojos y tengan que abrirlos porque tiene la vista gorda. No puede ver. Pero esa es una comparación. Ese viene siendo como una especie de alegoría en el que se dice de las personas que ven la necesidad en sus narices y no hacen nada. Ven la necesidad en sus hijos, ven la necesidad en sus parientes y no hacen nada. Cuando pueden hacerlo.
cuando pueden actuar en bien. Se prefiere entonces diversión, se prefiere entretenimiento, se prefiere andar viajando, andar comprando, andar haciendo y deshaciendo, y no actuar en bondad con las personas más necesitadas del mundo. Hermanos, Dios quiere que el mundo vea a Cristo a través de nuestra bondad. Eso es lo que quiere Dios. Que el mundo vea a Cristo a través de nuestra bondad. ¿Qué debemos? Bueno, debemos hacer actos de bondad a nuestros familiares, a los hermanos en la fe. Y eso, pues no es tan difícil. Eso no es tan difícil. Hermanos, hay cosas que no son difíciles. Hay hermanos que dicen que es difícil orar. Orar no es difícil. Si yo me pongo a orar, voy a orar. Eso no tiene ninguna dificultad. Cantarle a Dios tampoco. Como decía la hermana, es que el diablo no quiere que cantemos. Que por eso el aparato hace ruido y que acá y que allá. No, eso es negligencia. Negligencia de parte del que está encargado del audio para que esté antes del culto y que esté preparado todo para que en el momento de la alabanza no haya ninguna perturbación. ¿No lo creen? Eso no es cosa del diablo. A veces echamos la culpa al diablo, que el diablo esto, que el diablo me puso una zancadilla. No, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros. O como dice el pastor Saúl, ahí estamos orando para apertura los pasos, Señor, de los hermanos que no han llegado. Cuando deberíamos orar, Señor, esos flojos que no han llegado, tráelos en tu bendito nombre. Esos perezosos que llegan tarde. Pues ya vemos a Dios apresurando los pasos de los hermanos que no se apuran en la casa para venir. A Dios no le interesan esas cosas, hermanos. Él se interesa por lo que realmente vale, lo que realmente es. Entonces, ciertamente, nosotros tenemos que pensar positivamente, que tenemos que hacer actos de bondad. Ahora, vamos a hacer actos de bondad no solamente a los familiares, a los hermanos. Eso es lo más fácil. Es lo que dice Jesús. Si tú prestas al que te puede prestar, no estás haciendo nada. Si tú das al que te lo puede devolver, no estás haciendo absolutamente nada. Eso es algo vano. Pero si tú prestas, si tú apoyas al que no te va a devolver, al que no te va a dar, al que no te va a regresar nada, estás haciendo algo bueno, estás sembrando, porque no estás esperando nada a cambio. Y eso es lo que hace Dios. Él no espera nada a cambio. ¿O usted cree que el Señor ayuda porque Él está esperando algo a cambio? Él ayuda sin condiciones. Nuestro Señor ayuda sin interés alguno. Él no tiene interés de sacarnos nada. Y algunos hermanos tienen interés de sacarle cosas a Dios. Pero el Señor no. El Señor no es así, hermanos. Él nos apoya, nos ayuda, nos bendice, nos da abundantemente y no está esperando que le retribuyamos, que nosotros seamos retributivos con lo que nos da. No. Porque Él es bondadoso para con todos. Y mayormente para con los malos. Para con los que no merecen la bondad. Ahí está. ¿Cómo voy a ser bueno con el malo? ¿Cómo voy a ser bueno con el que me ofende? ¿Cómo voy a ser bueno con el enemigo? Me es difícil ser bueno con mis amigos y me está pidiendo el Señor que sea bueno con mis enemigos. No, eso no lo puedo hacer. Ahí está el tope, hermanos. Ahí está la barra en la que tocamos. Ahí está la parte del verdadero evangelio. Hacer bien a los que no merecen, que se les haga el bien. Ser bondadosos con los que no merecen la bondad. Pero eso es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la verdadera práctica del evangelio. Eso es verdaderamente ser cristiano, no lo demás, porque lo demás es así. Cosas que se pueden hacer y que uno debe de hacerlas. Que no se trata de que si Dios o de que si el diablo, es que uno tiene esa voluntad para poder hacerlo. Es como cuando llegamos al templo, si llegamos con una buena disposición, vamos a estar felices, vamos a estar dichosos y contentos. Pero si llegamos con una mentalidad retorcida, si llegamos con una mentalidad negativa, si vamos a estar en todo el servicio, en todo el culto, no vamos a recibir nada del Señor, porque llegamos con una actitud
perversa, con una actitud no bondadosa, no con una actitud buena. Cuando estamos adorando al Señor, algunos acostumbran a mirar a ver cómo adoran los demás. No, concéntrate tú a adorar al Señor. ¿Qué importa si el otro está cantando o no está cantando, si se está riendo, si no está riendo? Concéntrate tú con el Señor. Pero a veces nos distraemos con los demás. Voy a ver cómo canta el hermano. Porque se ve que sí lo está tocando el Espíritu Santo. No, a veces se ve que no canta, no trae ni ganas de cantar, ni usa el himnario. Y nos pasamos mirando a todos, cuando tenemos que contemplar al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí no venimos a vernos a nosotros, venimos a contemplar al Señor. Esa es la razón, hermanos, por la que en la iglesia primitiva se prohibió que las mujeres llevaran peinados ostentosos a la iglesia. Porque la historia dice que los peinados ostentosos, no piensen ustedes que eran peinados voluminosos. Eran peinados como de a medio metro, de a 30 centímetros. Eran peinados en los que se entrelazaban perlas y oro. Entonces, cuando una mujer llegaba con ese tipo de peinado y que sus trenzas estaban llenas de perlas y de oro, pues todo el mundo se quedaba mirando la brillantez del peinado ostentoso. Y eso perturbaba, porque la gente no se concentraba. Eso perturbaba. O si alguna hermana llevaba el pelo largo, pues eso perturbaba, tenía que cubrirse su pelo, su cabello, para que no perturbara a los demás. Y es que la mentalidad en la que yo vengo al templo es como debo de estar. ¿A qué vengo? Vengo a ver a Cristo, vengo a ver a Dios, vengo a saludar a mis hermanos, pero ciertamente no debo venir a criticar, ni debo venir a ver quién vino, quién no vino, quién llegó temprano, quién llegó tarde. Y hay algunos hermanos que llevan la lista de todo. No se acordarán de los textos, ni de los temas, ni de los mensajes que se dan aquí, pero llevan la lista de todos los hermanos. Cómo son, cómo se portan, cómo comen, si compraron, si no compraron, si se fueron, si no saludaron. ¿Eso qué importa a los hermanos? Eso es vano. En últimas de cuentas, eso no interesa. Lo interesante es en el tiempo que estamos con la palabra del Señor, en el tiempo en que vamos a estar ahí, y Dios quiere que el mundo vea a Cristo a través de nuestra bondad. Amén. Como el buen samaritano enseña el Señor. ¿Usted cree que el sacerdote era bueno? Porque el sacerdote pasó y vio al hombre medio muerto ahí, maltrecho y todo lastimado. Y el sacerdote pasó, la gente dice, el sacerdote es bueno. Pues no era bueno. No era bueno porque pasó, no ayudó al hombre. Vino el levita, que se le podría considerar como bueno, un religioso, y que se podía considerar como una persona bondadosa. Pues también el levita hizo la curva y se fue y dejó al hombre ahí. El buen samaritano, que quizás era despreciado por todos, ese hombre de Samaria llegó y entonces fue movido a misericordia. ¿Y por qué Jesús es comparado con el buen samaritano? Porque Él tomó las vestiduras que nos correspondían a nosotros. Él tomó nuestro pecado, tomó nuestra maldad, y entonces hizo el bien. Realmente, amados hermanos, el hecho de comparar a Jesús con el samaritano no quiere decir que Jesús sea malo, sino que está indicando que el Señor se vistió precisamente de humanidad para venir a rescatarnos de la vana manera de vivir. Y ese buen samaritano fue movido a misericordia. Levantó al hombre, le curó las heridas, lo subió en su cabalgadura, se lo llevó al mesón, y al mesonero le dijo: aquí te doy estas 2 monedas, estos 2 denarios, y aquí va a estar, cuídame. Ahí sí dice cuídame, porque le estaba dando una orden: cuídamele, cuídamele, hasta que yo regrese. Y si algo gastas de más, lo pones a mi cuenta, que yo lo pago. Eso es lo que hace Jesús. El Señor ha puesto en guarda y custodia de todos nosotros con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor regrese, si hay algo que pagar, Él lo pagará. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él lo pagará. El último punto: solo Dios puede hacer crecer la bondad en sus hijos. Una pregunta: ¿cómo logramos hacer el bien incluso a aquellos hermanos que no nos tratan bien? ¿O cómo hacer el bien a las personas que buscan nuestro mal?
No podemos por nosotros mismos porque no somos buenos por naturaleza, ¿cierto? Cristo ya había dicho que bueno solo es Dios. No obstante, en Cristo nuestra identidad cambió. Y entonces el Señor nos da la capacidad de ser personas buenas. Oigan, el fruto práctico de esa nueva creación en nuestra vida es que podamos tratar a los demás con bondad. Si alguien dice, pastor, es que yo no puedo ser bueno, yo quiero ser bueno, pero no puedo. Claro, tú no puedes. Yo no puedo. Necesito la fuerza del Espíritu Santo para ser bueno, porque la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si no está el Espíritu en nosotros, por eso dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Veníamos platicando con mi esposa acerca de que si una persona verdaderamente no recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador y solamente vive una vida religiosa, pues esa persona nunca fue salvada, nunca se salvó, nunca se regeneró, nunca se cambió. Y por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese fue nacido de la carne y carne es. No puede hacer las cosas del Espíritu, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es importante nacer de nuevo, amados hermanos. Eso no corresponde al bautismo o a la membresía de la iglesia. Es importante nacer de nuevo. Entonces, hay alguien que puede hacer crecer ese fruto en nosotros. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, puede hacer lo imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Somos malos, pero Él puede hacer que seamos buenos. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y solo el cristiano lleno del Espíritu puede interesarse por sus hermanos que lo necesitan. Debemos someternos al Santo Espíritu de Dios todos los días para ver surgir constantemente desde nuestro corazón ese tipo de acciones y actitudes. Solo así reflejaremos el carácter bondadoso de Cristo. Hermanos, recapitulando, ya vemos que Dios es la fuente de toda bondad. Dios manda que sus hijos se traten con bondad. Dios quiere que el mundo vea a Cristo a través de nuestros actos de bondad. Y solo Dios puede hacer crecer la bondad en nosotros. ¿Cómo lo aplicamos? Con una pregunta. ¿Está usted imitando la bondad de Cristo? Si no es así, nos animan a tomar una decisión hoy para hacer más bondades. Hay muchas maneras, amados hermanos, de hacer el bien, reflejando principalmente la vida de Jesucristo en nosotros. Puede ser a través de actos de servicio, puede ser en una ayuda económica o simplemente brindando consuelo espiritual. Así que oremos a Dios para que eso sea una realidad. Pedirle perdón al Señor, principalmente decirle, Señor, no he sido bueno. Me he dado cuenta que no he sido bueno porque yo solamente me la he pasado pensando solo en mí y en mi comodidad y en mi bienestar y que mis bolsillos se llenen de dinero. Y no he sido bueno con la gente. He sido malo. Y no he sido bueno tampoco con la iglesia porque he sido mezquino. En la iglesia se invita a esto, se invita a lo otro y yo como si nada. Imagínense, hermano, con una actitud así. Hay gente que prefiere ser candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Sí? Porque se dicen que son de la iglesia de Emmanuel. Son de aquí de la iglesia de Emmanuel. Y se dicen que son de la iglesia de Emmanuel. Pues entonces tienen que apoyar a la iglesia. Se tiene que ver que realmente son de la iglesia de Emmanuel, son de esta congregación. Pero si yo digo, soy de esta congregación y ando por todos lados apoyando a medio mundo, que eso está bien, pero olvidándome principalmente de mi casa, eso es incorrecto. Porque eso es como el hombre que dijo, yo me voy a predicar y ahí se queda mi esposa y mis hijos, yo no les dejo ni un peso. Y ahí se quedan abandonados a ver qué hace la esposa. Y todavía decía el hombre, si tengo una esposa bien buena, porque no me exige, porque no me pide nada, y me voy a predicar por 2, 3 meses. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Realmente a eso Dios lo llamó? Porque confundió la palabra que dice, el que no deje esposa, hijos, madre, padre, hermanos, hermanas, no es digno de mí. Dijo, el Señor dice que tengo que dejarlos.
y los abandonó por completo y se fue a predicar la palabra de Dios, según él, haciendo la voluntad de Dios. No dice la palabra de Dios que el que no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. El que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa. Y eso lo escribe Pablo por el asunto de las viudas, porque dice, hay hijos ingratos que no apoyan, que no son bondadosos con los padres y los abandonan, y eso lo dejan para que la iglesia tenga un orfanato, para que la iglesia tenga un asilo de ancianos, cuando esos ancianos tienen hijos, tienen nietos que los pueden mantener. Primero que aprendan a mantener a sus viudas, a sus padres, para no darle carga a la iglesia, porque el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Y eso se puede aplicar en todos los aspectos. Es bueno ayudar a las personas, pero primero los de casa. Primero los de casa. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Primero los de casa y ya después ya arreglamos la casa y seguimos a lo demás. Pero andamos arreglando vidas en otro lado y las vidas de la casa están hechas un desastre. Qué cosas tan grandes nos enseña la palabra de Dios. Entonces así tenemos que hacerlo, hermanos, de esa manera. Pónganse de pie, el fruto de la bondad. Vamos a orar.